Saludos a todos, gracias por seguir con el canal. Hoy les voy a mostrar un poco lo que es el software TS Aura versión 2. Este es un software que estuve manejando en los anteriores videos. Esta es una versión beta, es una versión de prueba. Lamentablemente no tengo el tiempo para culminar la programación del software, ya que requiere, como ustedes entenderán, bastante tiempo. Pero he hecho una versión beta que voy a explicar acá cómo usarla y de esa forma le pueden sacar provecho. Lo que les va a aparecer en la carpeta del link de la descarga son 3 archivos. Un archivo que dice Database, que es un archivo que se abre con el Microsoft Access. Está el archivo el ejecutable y está un archivo de... no sé cómo explicarlo, pero es un archivo que eventualmente no es tan necesario que esté, que lo usen, pero mejor si lo dejan porque les va a ayudar en los gráficos del software. Entonces, cuando ustedes ingresan al archivo de Access, Microsoft Access, les abre esta pestaña, hacen clic en parámetros 2 y lo que les va a mostrar es una base de datos de altavoces. Esta base de datos ustedes la pueden modificar. Acá yo ya tengo varios modelos de altavoces y lo único que ustedes tienen que hacer es en esta línea que dice nuevo, empezar a llenar los datos, ¿no? Por ejemplo, prueba video. Voy a poner algo, ¿no? Serie, prueba o PRU, no sé. Y acá ustedes tienen para llenar toda la información de los altavoces. Esta información son principalmente los parámetros TLSmall, que ustedes la consiguen del propio fabricante del altavoz o realizando la medición. Entonces acá tienen mucha información, el precio, obviamente eso no es parte del diseño, pero a veces ayuda a tener esa información, el diámetro, potencia, impedancia, sensibilidad y todos los parámetros hasta llegar finalmente a LE. Una vez que ustedes llegan a cargar ese dato final de LE, hacen Enter y les va a aparecer una nueva línea si es que quisieran cargar otro altavoz. Lo pueden guardar, este archivo, y lo cierran. Esa es una primera parte, es decir, cargar la información en su archivo de Access. Posterior a eso pueden abrir el software TS Aura. Cuando ustedes lo abren van a notar que hay muchas funciones que no están disponibles. Por ejemplo, si yo entro aquí a archivo y hago clic en nuevo, abrir, no va a funcionar. Creo que preferencias, pero fíjense que está todo a medias. Incluso les va a salir un montón de errores, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de situación, evítenla, traten de no abrir más de lo que les voy a explicar ahora. En caso de que se cargue, se cuelgue, simplemente reinicien el software, ¿no? En este caso el TS Aura lo vamos a finalizar y vamos a volver a abrir. ¿Qué es lo que funciona? Se van a diseños y hacen clic en el botón que dice cajas acústicas. Les va a habilitar esta pantalla donde está todo el diseño. Insisto que acá hay varias cosas que no están funcionando, pero lo que nos va a interesar es el que dice SPL, que es la respuesta de frecuencia. Si se fijan en esta parte de la derecha superior, se cargan todos los componentes que ustedes ya tenían en Access. Van bajando y están todos los componentes en Access. Es más, voy a buscar el que dice prueba que hemos cargado hace poco. Fíjense, acá hay una prueba video PRU. Obviamente si hago clic ahí me va a generar errores porque no he cargado todos los parámetros, ¿ya? Pero fíjense que lee
ese archivo. Es importante que tengan ustedes el Microsoft Access instalado en su computadora, porque si ustedes abren el software, el TC Aura, y no tienen el Access, les va a solicitar el archivo y no van a poder cargarlo correctamente. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente pinchar en cualquiera de estos componentes. Fíjense que al momento de pincharlo ya me cargó en esta parte de acá varios parámetros. Y lo que voy a hacer es en el tipo de diseño ir jugando un poco. Por ejemplo, si yo pongo caja cerrada, fíjense que me da un diseño aproximado de caja cerrada. Y en esta columna de acá yo puedo ir variando el volumen de la caja en litros. Si yo lo varío, fíjense cómo ustedes ya pueden ir jugando con la respuesta que van a querer tener al respecto. Hacen clic en otro componente, voy a buscar otro por acá, y varío la respuesta y lo propio puedo ir jugando con el volumen de la caja. Esto para caja cerrada. Poco más acá abajo, donde dice valores, valores CC significa valores closed de la caja cerrada. Y me da los valores alfa, FC, F3, QTC, etcétera, la sensibilidad, el PER, la potencia eléctrica, la sensibilidad de referencia, etcétera. Entonces, si yo cambio de componente, estos valores también van a cambiar. Y finalmente, en la parte de acá abajo, donde dice CC clásico, yo puedo alinear por los filtros clásicos. Un Bessel, un Butterworth, un Chebyshev. El Chebyshev está pensado para un QTC de el valor 1. Dependiendo del componente, eventualmente les puede lanzar error al seleccionar el Chebyshev, ya que va a quedar alguna división extraña en el QTC. Eso es una protección que todavía no está en el software. De todas formas, ustedes pueden ir jugando con el volumen, que va a ser la principal herramienta de esta versión del software. Algunos detalles importantes que pueden notar. Fíjense que si yo incremento el volumen de la caja, lo que hago es tener una respuesta más natural del componente. Es como si la caja no existiese. Y a medida que voy achicando el volumen de la caja, voy generando ese ripple, esa protuberancia en la cerca de la respuesta de resonancia del altavoz. Y también otro detalle importante es que si ustedes se fijan acá en el nivel de presión sonora máximo, el volumen de la caja influye. Mayor tamaño de caja, el nivel de presión sonora es menor. Decrementan el volumen de la caja, es decir, la vuelven más pequeña y el nivel de presión sonora va a aumentar. Con el mismo componente pueden ustedes seleccionar debajo de caja cerrada lo que dice reflector de bajos. Y se van a habilitar estas 3 barras continuas. Esta segunda es el volumen de la caja. La siguiente es el diámetro en pulgadas del tubo. Y finalmente la longitud del tubo en pulgadas. Entonces acá ustedes tienen que jugar con estas 3 variables. Pero también pueden tener los diseños clásicos. Un BB4, un QB3 y un C4. Van a notar que a medida que ustedes vayan jugando con distintos componentes, si ustedes quieren irse por un diseño clásico, eventualmente las dimensiones que les arroja va a ser irreales. Por ejemplo, en este componente, que no sé cuál será, fíjense que yo pongo un QB3 y me arroja un volumen de 160 litros.
estamos hablando de una marca Dayton Audio de un diámetro de 10 pulgadas. Efectivamente me da una respuesta muy interesante, una respuesta de frecuencia con un -3, fíjense, a 20 Hz, bastante particular, pero fíjense que el volumen de la caja es bastante grande, 160, necesitan un tubo de 4 pulgadas y de 10 de longitud. Entonces ahí van a haber compromisos que ustedes van a tener que tomar en cuenta. Pueden cambiar la cantidad de ductos, pueden poner por ejemplo usar 3 o 4 ductos y fíjense cómo va a cambiar las proporciones, ¿no? O sea, si yo quiero usar 4 ductos, entonces necesito usar 4 ductos de 2 pulgadas por 11 pulgadas de longitud. El tema de la corrección, eso les recomiendo dejarlo ahí. Es un tema que no vale la pena mencionar en el video, pero está referida al tema de los extremos del tubo, el comportamiento que va a tener, ¿no? Eso, básicamente, es lo que les puedo comentar del software. Pueden usar un pasabanda, el pasabanda también está funcionando. El pasabanda va a usar todas las variables. Va a usar el tamaño de caja cerrada y va a usar el tamaño y va a usar la parte de reflector de bajos, porque recuerden que el pasabanda es un caja cerrada y un reflector de bajo juntos. El pasivo también está funcionando. Acá abajo dejé un par de elementos que nos ayudan en el cálculo del pasivo de este altavoz sin imán, que es un componente pasivo que suele usarse en vez del tubo, pero todavía no está totalmente perfeccionado. ¿Ya? Entonces, jugando con esto, ustedes pueden diseñar su caja de una forma más intuitiva y rápida. Repito, haciendo un breve resumen, tienen que cargar en su base de datos en Microsoft Access los datos de su altavoz, abren el software, se van a diseño, se van a cajas acústicas, les habilita esta pantalla, la base de datos está en la parte superior, los elementos de análisis están en esta parte de tipo de diseño que ustedes vayan a hacer, y van jugando con los volúmenes y las dimensiones tanto de la caja como del tubo. Si quieren tener una referencia de diseños clásicos, tienen que hacer clic en estos elementos, tanto para caja cerrada como para el reflector de bajos. Y acá les va a ir apareciendo algunos parámetros que se miden o que pueden ser de interés. Insisto, va a haber muchos elementos que no están corriendo muy bien. Eventualmente les va a salir un error. Reinician el software. Espero en un futuro poder tener esto mejor armado y que pueda ser de mayor utilidad. Pero así como está, en lo personal me ha servido mucho para diseñar mis cajas y yo creo que le pueden dar a ustedes un muy buen uso. Eso por ahora. Pronto continúo con el diseño real de las cajas que estamos haciendo. Y reitero mis saludos y agradecimientos por seguir el canal. Hasta la próxima.